Catequesis del Santo Padre Francisco en la audiencia general del 2 de octubre del 2019. En la Plaza de San Pedro. Lectura dramatizada. Queridos hermanos y hermanas, después del martirio de Esteban, la carrera de la palabra de Dios parece sufrir un paro, debido a que se desata una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Hechos 8:1. El resultado es que los apóstoles permanecen en Jerusalén, mientras que muchos cristianos se dispersan por otros lugares en Judea y Samaria. En el libro de los Hechos, la persecución aparece como el estado de vida permanente de los discípulos. De acuerdo con lo que había dicho Jesús, si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Juan 15:20. Pero la persecución, en lugar de apagar el fuego de la evangelización, lo atiza todavía más. Hemos escuchado lo que hizo el diácono Felipe, que comienza a evangelizar las ciudades de Samaria, y son numerosos los signos de liberación y sanación que acompañan el anuncio de la palabra. Entonces, el Espíritu Santo marca una nueva etapa en el camino del Evangelio. Empuja a Felipe a salir al encuentro de un forastero que tiene el corazón abierto a Dios. Felipe se levanta y parte decidido. Y en un camino desierto y peligroso, se encuentra con un alto funcionario de la reina de Etiopía, administrador de sus tesoros. Este hombre, un eunuco, después de haber ido a Jerusalén para rendir culto, regresa a su país. Era un prosélito judío de Etiopía. Sentado en una carroza, lee el rollo del profeta Isaías, en particular el cuarto canto del siervo del Señor. Felipe se acerca al carruaje y le pregunta: ¿entiendes lo que vas leyendo? Hechos 8:30. El etíope le contesta: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Hechos 8:31. Este hombre poderoso reconoce que necesita ser guiado para entender la palabra de Dios. Era el gran tesorero, era el ministro de Economía, tenía todo el poder sobre el dinero. Pero sabía que sin la explicación no podía entender. Era humilde. Y este diálogo entre Felipe y el etíope nos lleva a reflexionar también sobre el hecho de que no basta con leer la Escritura. Es necesario comprender su significado, encontrar el jugo que va más allá de la corteza, ir al espíritu que anima la letra. Como dijo el Papa Benedicto XVI al comienzo del Sínodo sobre la Palabra de Dios, la exégesis, la verdadera lectura de la Sagrada Escritura, no es sólo un fenómeno literario, es el movimiento de mi existencia. Fin de cita. Entrar en la palabra de Dios es estar dispuesto a ir más allá de los propios límites para encontrar y conformarse a Cristo, que es
la palabra viva del Padre. ¿Quién es, pues, el protagonista de lo que leía el etíope? Felipe ofrece a su interlocutor la clave de lectura. Ese siervo manso y sufriente que no devuelve mal por mal y que, aunque sea considerado fracasado y estéril y al final eliminado, libera al pueblo de la iniquidad y da fruto para Dios, es precisamente ese Cristo que Felipe y toda la Iglesia anuncian, que con la Pascua nos ha redimido a todos. Finalmente, el etíope reconoce a Cristo y pide el bautismo y profesa fe en el Señor Jesús. Esta historia es hermosa, pero ¿quién empujó a Felipe a ir al desierto a encontrarse con este hombre? ¿Quién empujó a Felipe para que se acercara al carruaje? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización. Padre, voy a evangelizar. ¿Sí? ¿Qué haces? Ah, yo anuncio el Evangelio y digo quién es Jesús. Trato de convencer a la gente de que Jesús es Dios. Amigo, eso no es evangelización. Si no hay Espíritu Santo, no hay evangelización. Eso puede ser proselitismo, publicidad. Pero la evangelización es dejar que el Espíritu Santo te guíe. Que sea Él quien te empuje al anuncio. Al anuncio con el testimonio, incluso con el martirio, incluso con las palabras. Después de haber llevado al etíope al encuentro del resucitado, el etíope encuentra a Jesús resucitado porque entiende aquella profecía. Felipe desaparece. El Espíritu lo toma y lo envía a hacer otra cosa. He dicho que el protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el signo de que tú, cristiana, cristiano, eres un evangelizador? La alegría, incluso en el martirio. Y Felipe, lleno de alegría, fue a otro lugar a predicar el Evangelio. Que el Espíritu haga de los bautizados hombres y mujeres que anuncian el Evangelio para atraer a los demás, no a sí mismos, sino a Cristo. Que sepan hacer lugar a la acción de Dios. Que sepan volver a los demás libres y responsables ante el Señor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Hoy, memoria litúrgica de los ángeles custodios, pidamos al Señor que nos conceda por su intercesión el don de su Espíritu Santo para que haga de todos nosotros los bautizados anunciadores valientes del Evangelio, dando cabida en nuestra vida a la acción de Dios que nos hace criaturas nuevas y criaturas libres. Que el Señor os bendiga.
Queridos hermanos y hermanas, peregrinos polacos, ayer comenzó el mes misionero extraordinario. Celebrar este mes nos ayudará, en primer lugar, a redescubrir el sentido misionero de nuestra adhesión a Jesucristo. Fe recibida gratuitamente como don en el bautismo. De hecho, todos nosotros, como bautizados y enviados, estamos llamados a ser testigos de Cristo y seguidores de los misioneros que llevan el Evangelio a todos los pueblos del mundo. Que nuestra oración y los gestos concretos de solidaridad los acompañen siempre. Os bendigo con todo mi corazón. A los peregrinos italianos, saludo a los participantes de la reunión promovida por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso sobre Mahatma Gandhi, y a los sacerdotes del Pontificio Colegio Misionero Internacional de San Pedro Apóstol en Roma. Por último, jóvenes, ancianos, enfermos y recién casados, os reitero que hoy se celebra la memoria de los ángeles de la guarda. Que su presencia fortalezca en vosotros la certeza de que Dios acompaña el camino de la vida de cada uno de nosotros. Que os apoyen en el anuncio y la vivencia del Evangelio de Cristo para un mundo renovado en el amor de Dios.